Hola a todos. Soy el narrador y estoy aquí para ayudarte. No olvides de darle a un like y suscribirte. También puedes dejarme comentarios y el lugar de donde eres. Gracias. Nunca fui una persona especialmente supersticiosa. Como programador freelance, paso la mayor parte de mi tiempo en casa, rodeado de pantallas y líneas de código. La rutina de trabajar desde casa, comer frente al ordenador y dormir apenas unas horas se había convertido en mi vida. Pero todo cambió una noche, cuando decidí explorar un rincón de internet que había escuchado mencionar en algunos foros, la Deep Web. Había terminado un proyecto agotador, y para relajarme, abrí un par de cervezas y me puse a navegar por foros en busca de algo nuevo. Fue entonces cuando vi un hilo titulado, Experiencias en la Deep Web. Los comentarios eran una mezcla de historias inverosímiles y advertencias alarmantes. La mayoría de la gente decía que no valía la pena entrar, pero mi curiosidad fue más fuerte. Instalé Tor, configuré una VPN y tomé las precauciones necesarias. Me aseguré de no usar mi ordenador principal, sino un viejo portátil que tenía acumulando polvo. Mi intención no era comprar nada ni buscar cosas ilegales, solo quería explorar y ver si realmente había algo interesante o escalofriante. Al principio, todo parecía decepcionantemente aburrido, mercados de drogas, foros de teorías de conspiración, y sitios de servicios turbios. Nada que realmente me impactara. Hasta que encontré un enlace peculiar. Era un foro con una interfaz minimalista, negro con texto blanco. No había imágenes, solo un listado de temas de discusión. El encabezado decía, historias no contadas. La mayoría de los hilos tenían títulos crípticos como, ¿estás listo para conocer la verdad? O, códigos para escapar. Había algo hipnótico en ese lugar. Decidí abrir un hilo titulado, solo para los que no tienen miedo. Al hacer clic, una ventana emergente apareció. No era una ventana común, sino algo que bloqueó todo el navegador. El texto decía, para continuar, debes aceptar que lo que veas no puede desverse. Ingresa, acepto. Lo tomé como una broma elaborada y escribí, acepto. El navegador se cerró, por unos segundos, mi pantalla quedó en negro. Pensé que mi portátil había colapsado, pero entonces el ventilador empezó a girar ruidosamente. Una nueva ventana apareció, esta vez sin barra de direcciones ni opciones para cerrarla. En el centro, un vídeo comenzó a reproducirse. Era una transmisión en vivo. Al principio, todo estaba oscuro, pero luego la cámara enfocó un espacio pequeño y claustrofóbico. Las paredes parecían de concreto desnudo, iluminadas por una bombilla pálida que oscilaba ligeramente. En el centro de la habitación había una silla, y sobre ella, una figura sentada. Al principio no pude distinguir mucho, pero cuando la cámara hizo un zoom, vi que era una mujer. Estaba atada, con cinta negra cubriendo su boca y los ojos desorbitados por el miedo. Intentaba gritar, pero el sonido estaba silenciado. Mis manos comenzaron a sudar. Traté de cerrar la ventana, pero nada funcionaba. Presioné control más alt más del, pero mi ordenador no respondía. Estaba atrapado viendo esa transmisión. De repente, apareció un mensaje en la parte inferior de la pantalla. ¿Quieres jugar? No había ninguna opción para responder. El vídeo continuó. Un hombre entró en la habitación. Llevaba una máscara blanca sin rasgos y guantes de látex. En sus manos sostenía un cuchillo largo y brillante. Sentí un nudo en el estómago. La mujer sacudió la cabeza violentamente, suplicando con la mirada, pero él ignoró sus gestos. El mensaje en pantalla cambió, elige, izquierda o derecha. No había ningún botón, pero entonces me di cuenta de que mi teclado estaba activo. Con las manos temblorosas, presioné la flecha derecha. El hombre asintió, como si hubiera recibido instrucciones. Se acercó a la mujer y levantó el cuchillo. Cerré los ojos, pero el sonido no se pudo evitar. Un grito ahogado, seguido de un ruido húmedo y repugnante. Cuando abrí los ojos, la pantalla estaba en negro otra vez. Mi portátil finalmente respondió, pero estaba congelado.
Lo desconecté de la corriente y lo apagué bruscamente. Esa noche, no pude dormir. Me convencí de que había sido una elaborada broma, un montaje hecho para asustar a los incautos como yo. Pero entonces, al día siguiente, encontré un correo electrónico en mi bandeja de entrada. El remitente era una dirección extraña, una combinación de números y letras. El asunto decía: gracias por participar. Abrí el correo y mi corazón se detuvo. Había una foto adjunta. Era mi escritorio, tomada desde el ángulo de mi propia webcam. En el fondo de la imagen, podía ver mi silueta, congelada frente a la pantalla. Desenchufé la cámara inmediatamente y tiré el portátil a la basura, pero el miedo no desapareció. Las semanas siguientes fueron una tortura. Cada noche, sentía como si alguien me estuviera observando. Llegó un punto en el que cubría todas las ventanas y dormía con un cuchillo debajo de la almohada. Una noche, desperté al sonido de un golpe seco. Había algo en el suelo de mi habitación. Era una hoja de papel. Al recogerla, vi que había una única frase escrita: siempre estamos mirando. Desde entonces, no he vuelto a entrar en la Deep Web. Pero, a veces, en la oscuridad de mi habitación, siento que alguien sigue ahí, observándome. Sin embargo, los eventos no terminaron ahí. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, mi teléfono comenzó a sonar. El número era desconocido. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. No escuché nada, solo un leve sonido de respiración al otro lado. Colgué de inmediato y bloqueé el número, pero el miedo regresó con fuerza. Decidí dejar el teléfono apagado durante días, pero esa sensación de estar siendo vigilado no se iba. Al cabo de una semana, recibí un paquete en la puerta de mi casa. No tenía remitente, pero estaba claramente dirigido a mí. Lo abrí con cautela, solo para encontrar un disco duro externo dentro. Estaba envuelto en una nota que decía: sabemos que tienes curiosidad. Vuelve a mirar. Me debatí entre tirarlo directamente o conectarlo para ver qué contenía. Al final, mi maldita curiosidad ganó. Conecté el disco a un viejo ordenador que ya no usaba, asegurándome de que no tuviera conexión a internet. Dentro había un único archivo de vídeo. Lo abrí, y mi corazón se hundió. Era otra grabación de la misma habitación. Esta vez, no había nadie en la silla, pero en la pared detrás de la cámara había algo escrito con sangre: eres el siguiente. Antes de que pudiera reaccionar, el vídeo se detuvo y mi ordenador comenzó a emitir un ruido agudo. Lo apagué de inmediato y desconecté el disco. Esa noche, decidí mudarme. Empaqué lo esencial y dejé mi casa en busca de un lugar donde pudiera sentirme seguro. Pero, al llegar a mi nueva residencia, me encontré con algo que me heló la sangre. Había una caja en la entrada, idéntica a la anterior. Dentro, una cámara de vigilancia con una nota: instálala. Queremos verte mejor. Desde entonces, he estado huyendo. Cada vez que me mudo, los mensajes y los paquetes me siguen. He cambiado de nombre, de apariencia y hasta he dejado de usar tecnología en mi día a día. Pero no importa dónde vaya, ellos siempre me encuentran. Y cada vez, se acercan más. Ahora estoy escribiendo esto en un papel, en una pequeña cabaña sin electricidad, esperando que no me alcancen antes de que alguien lea esta historia. Si encuentras esto, por favor, no hagas lo que yo hice. No dejes que tu curiosidad te lleve a lugares donde no deberías estar. Porque una vez que entras, no hay escapatoria. La noche cayó rápidamente sobre mi escondite en la cabaña, y aunque creía que había escapado, algo en mi interior me susurraba que esto no había terminado. Los ruidos comenzaron cerca de la medianoche. Pasos. Suaves, casi imperceptibles, pero definitivamente estaban allí. Me quedé congelado en mi cama, sosteniendo el cuchillo que había guardado bajo la almohada. Pensé que era mi imaginación, hasta que escuché el crujido de la puerta principal abriéndose lentamente. Salté de la cama y me escondí detrás de un viejo armario. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que el sonido me delatara.
Desde mi escondite, podía escuchar los pasos acercándose. Eran deliberados, lentos, como si quisieran asegurarse de que yo supiera que estaban allí. El suelo de madera crujía bajo su peso. Finalmente, vi una sombra moverse en la penumbra. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal. Aunque no podía distinguir detalles, había algo inhumano en su figura. La sombra se detuvo justo frente a mi escondite, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. De repente, un sonido gutural y profundo llenó la habitación. No era una risa, ni un gruñido, era algo que nunca había escuchado antes, algo que helaba la sangre. Cerré los ojos, esperando que se fuera, pero en lugar de eso, sentí como el armario comenzaba a moverse. Estaban abriéndolo. Con un grito desesperado, salí corriendo, empuñando el cuchillo. No sé si logré herirlo, pero algo cayó al suelo. Corrí hacia la puerta principal, pero al abrirla, me encontré con algo aún peor. Había más figuras esperando fuera. Todas llevaban máscaras blancas, idénticas a la que había visto en el vídeo. Intenté retroceder, pero me atraparon. Sus manos eran frías y firmes, y aunque luché con todas mis fuerzas, no logré soltarlas. Me llevaron al interior de la cabaña y me ataron a una silla. Uno de ellos sacó un dispositivo parecido a una cámara y lo colocó frente a mí. La luz roja parpadeó, indicando que estaba grabando. «Bienvenido al espectáculo», dijo una voz distorsionada detrás de una de las máscaras. La última imagen que recuerdo es la de sus máscaras acercándose a mí. Luego, todo se volvió negro. Desperté en un lugar que no reconocía. Estaba oscuro y húmedo, con un olor penetrante a moho. Mis manos y pies estaban atados, y mis ojos tardaron un tiempo en acostumbrarse a la penumbra. Estaba en una celda, y frente a mí, una cámara grababa cada uno de mis movimientos. En la pared, escrito con sangre, había un mensaje. Tu curiosidad fue tu condena. Ahora tú eres el espectáculo. Hola a todos. Soy el narrador y estoy aquí para ayudarte. No olvides de darle a un like y suscribirte. También puedes dejarme comentarios y el lugar de donde eres. Gracias. No soy de los que suelen contar historias, pero lo que me sucedió hace 2 años me ha perseguido desde entonces. Nunca he hablado de esto en voz alta, y no estoy seguro de por qué lo estoy escribiendo ahora. Quizás sea una forma de exorcizar mis demonios, o quizás sea porque siento que necesito advertir a otros. Solo te pido que leas esto hasta el final. No es una broma, no es un juego. Es algo real, y si decides entrar en la Deep Web después de leer esto, que sea bajo tu propio riesgo. Todo comenzó una noche aburrida de invierno. Había estado navegando por internet sin rumbo fijo, perdiendo el tiempo como cualquier otra persona. Un amigo me había hablado de la Deep Web meses atrás, de cómo podías encontrar cosas interesantes, extrañas e incluso prohibidas. Me dio curiosidad. No buscaba nada específico, solo quería explorar. Había escuchado tantas historias sobre la Deep Web que me intrigaba saber si eran ciertas. Así que instalé el navegador Tor, configuré una VPN y entré. Al principio, todo era bastante decepcionante. Foros de conspiraciones, tiendas ilegales que vendían cosas que nunca compraría, y sitios llenos de información oscura que no entendía. Fue entonces cuando tropecé con un enlace en un foro. Era solo una cadena de caracteres alfanuméricos que llevaban a un sitio con un título extraño, Los que observan. Había cientos de comentarios al respecto, y la mayoría decía cosas como no entres o esto no es un juego. Por supuesto, eso solo hizo que mi curiosidad aumentara. Hice clic en el enlace. La página era minimalista, con un fondo negro y texto blanco. Decía, aquí comienza el verdadero juego. Todo lo que necesitas hacer es mirar. Había un solo botón en el centro de la pantalla que decía entrar. Recuerdo que dudé por un momento. Algo en mi interior me decía que no debería seguir adelante, pero me convencí de que solo era otra página sensacionalista de la Deep Web. Hice clic.
La pantalla se volvió negra por unos segundos y luego cargó un vídeo en vivo. Al principio, no podía entender lo que estaba viendo. Era una habitación vacía con paredes de concreto y una cámara fija en una esquina. Parecía una celda de prisión o un sótano. No había muebles ni decoración, solo un desagüe en el suelo y una puerta metálica pesada. Había un reloj digital en la pared que marcaba las 3:17 de la madrugada. Entonces, algo se movió en la esquina. Una figura humana. Era un hombre, encorvado, con la cabeza gacha. Estaba vestido con un mono naranja, como si fuera un prisionero. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y hematomas, y parecía estar murmurando algo. La calidad del vídeo era sorprendentemente buena para ser la deep web, y podía ver cada detalle de su rostro angustiado. En la parte inferior de la pantalla, había un chat en vivo. Decenas de personas escribían comentarios. «Hazlo ahora». «¡Qué cobarde!». Él sabe que no hay salida. No entendía de qué estaban hablando, pero la tensión en el aire era palpable. Después de unos minutos, el hombre se levantó tambaleándose y se dirigió hacia la puerta. Trémulo, la abrió y entró en un pasillo oscuro. La cámara cambió automáticamente a otra ubicada en el pasillo, siguiéndolo mientras caminaba. Había varias puertas a lo largo del pasillo, todas cerradas, y en cada una había una marca extraña, como un símbolo o un número. Uno de los usuarios del chat escribió, las 6. El hombre se detuvo frente a la puerta marcada con un 6. Comenzó a llorar, murmurando algo que no podía entender. Finalmente, abrió la puerta y entró. La cámara cambió de nuevo. Esta vez, mostraba una habitación diferente. Había una mesa en el centro con algo encima que no podía distinguir bien. El hombre se acercó a la mesa, y cuando vi lo que había, sentí que mi estómago se revolvía. Era un cuchillo y una nota. La cámara enfocó la nota, que decía, un dedo o tu libertad. Los usuarios en el chat estallaron. Hazlo. Vamos, no es tan difícil. Si no lo hace, ya sabe lo que pasa. El hombre comenzó a gritar. Era un grito desgarrador, de alguien que sabía que no había salida. Tomó el cuchillo con manos temblorosas, después de lo que parecieron horas, colocó su mano izquierda sobre la mesa. Cerré los ojos cuando levantó el cuchillo, pero no pude evitar escuchar el sonido. Era como si el aire se hubiera llenado de un ruido seco y húmedo a la vez. Cuando abrí los ojos, la cámara mostraba un charco de sangre en la mesa y al hombre sosteniendo lo que quedaba de su mano mientras gritaba de dolor. No podía creer lo que estaba viendo. Era demasiado real, demasiado visceral. Cerré la página de inmediato, pero algo extraño sucedió. Antes de que el navegador se cerrara por completo, apareció un mensaje en la pantalla. Tú también estás siendo observado. Apagué la computadora y me alejé. Mi corazón latía con fuerza, y sentía que me faltaba el aire. Intenté convencerme de que era solo un vídeo falso, una actuación elaborada. Pero entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Decía, ¿disfrutaste el espectáculo? Desde entonces, mi vida no ha sido la misma. Recibo mensajes extraños a todas horas, correos electrónicos con enlaces que no me atrevo a abrir y llamadas de números que no existen. Una noche, desperté y encontré una nota en mi mesa de noche que decía, siempre estamos mirando. Intenté ignorarlo, pero los eventos comenzaron a escalar. Una noche, regresé a casa y encontré mi puerta abierta. Nada estaba fuera de lugar, pero en mi computadora había un nuevo mensaje, no puedes escapar. Me mudé a un nuevo apartamento, cambié mi número y dejé de usar internet por completo. Pero no funcionó. Las notas seguían apareciendo, los mensajes persistían, y la paranoia comenzó a consumir mi vida. Un día, recibí un paquete. No había remitente ni dirección de retorno. Dentro había una memoria USB. Dudé en conectarla a mi computadora, pero la curiosidad pudo más. Cuando abrí los archivos, había vídeos de mí. Vídeos tomados desde dentro de mi casa.
Algunos eran de cuando dormía, otros de cuando trabajaba en mi computadora. Incluso había vídeos de mí mirando los vídeos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Finalmente, un día recibí un último mensaje. Era una dirección IP y una única palabra: vuelve. Sabía que no tenía otra opción. Me senté frente a mi computadora, reinstalé Tor y accedí a la dirección IP. Esta vez, no había un juego, no había cámaras ni hombres en monos naranjas. Solo había un mensaje que decía: has sido elegido. Desde entonces, no tengo control sobre mi vida. Me muevo de ciudad en ciudad, pero siempre me encuentran. Ya no sé si lo que veo es real o producto de mi paranoia. Las sombras parecen más oscuras, los ruidos más agudos. A veces siento que alguien está de pie justo detrás de mí, observando. Si estás leyendo esto, toma mi advertencia en serio. Nunca entres en los que observan. Nunca hagas clic en ese enlace. Porque si lo haces, no hay vuelta atrás. Te convertirás en parte del juego, y tarde o temprano, también serás observado. Y si algún día encuentras una nota que dice, siempre estamos mirando, sabrás que ya es demasiado tarde para ti también. Hola a todos. Soy el narrador y estoy aquí para ayudarte. No olvides de darle a un like y suscribirte. También puedes dejarme comentarios, y el lugar de donde eres. Gracias. Siempre me consideré alguien curioso, pero también precavido. Había oído hablar de la Deep Web desde hace años, ese rincón oscuro del Internet donde supuestamente todo es posible. Historias de hackers, mercados ilegales, misterios sin resolver. Era fascinante y aterrador a partes iguales, pero nunca me había atrevido a explorar más allá de los simples foros de Reddit donde la gente especulaba sobre lo que podrías encontrar ahí. Hasta hace 3 meses. Todo comenzó una noche cuando me encontré con un viejo amigo, David, que también compartía ese interés por lo desconocido. Nos habíamos distanciado con los años, pero siempre había sido de los que empujaban los límites de lo permitido. Estábamos en un bar, hablando de viejos tiempos, cuando mencionó, casi casualmente, que había estado explorando la Deep Web. Es fascinante, pero también peligroso, dijo, inclinándose hacia mí con una mirada mezcla de entusiasmo y advertencia. Si entras, asegúrate de estar preparado. Lo tomé como una especie de reto. No es que quisiera involucrarme en nada ilegal, claro, pero la idea de explorar algo tan misterioso me resultaba irresistiblemente tentadora. David me dio algunas recomendaciones: usar un VPN confiable, acceder solo con Tor, y evitar cualquier cosa que pareciera demasiado real. Pasé varios días preparándome. Configuré mi computadora con un sistema operativo en un USB, aprendí lo básico sobre cómo moverme por la Deep Web. Finalmente, una noche de viernes, me decidí. La emoción y el nerviosismo se mezclaban mientras encendía mi computadora y accedía al navegador Tor. Después de unos minutos de navegar por páginas insulsas, llegué a un foro donde la gente compartía enlaces a sitios Anien. La mayoría eran aburridos o incomprensibles: mercados ilegales, foros conspiranoicos, bibliotecas digitales con textos extraños. Hasta que vi un enlace que simplemente decía, vidas expuestas. No tenía descripción, pero algo en el título me llamó la atención. Contra mi mejor juicio, hice clic. La página era minimalista, con fondo negro y texto blanco. Decía, aquí, las vidas de otros son un espectáculo. Mirar es gratuito, participar tiene un costo. Había una lista de nombres, fechas y lugares, y junto a cada entrada, un botón que decía, ver. Sin pensarlo demasiado, elegí uno al azar. Era una transmisión en vivo. Una habitación mal iluminada, con una cámara fija apuntando a una cama donde una mujer dormía. Era inquietante, pero podía ser un montaje. Según la descripción, ella no sabía que estaba siendo grabada. De repente, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Una figura oscura entró y se acercó a la cama. Mi corazón se aceleró. Era demasiado real. Cerré la página de inmediato, sintiendo una mezcla de culpa y miedo.
Me convencí de que probablemente era una actuación, algo planeado para asustar a los curiosos como yo. Pero la curiosidad había sembrado una semilla en mi mente. Volví al día siguiente. Exploré más de esos espectáculos. Algunos parecían montajes, otros, aterradoramente reales. En uno, un hombre revisaba el teléfono de una mujer dormida, enviándose mensajes y fotos. En otro, alguien seguía a una familia en lo que parecía ser un centro comercial. Cada transmisión tenía algo en común, las víctimas no sabían que estaban siendo observadas. Fue en la tercera semana cuando encontré algo que me hizo arrepentirme de todo. Había una nueva transmisión en la lista. No tenía nombre, solo un código alfanumérico. Intrigado, hice clic. La imagen tardó en cargar, pero cuando lo hizo, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Era mi habitación. La cámara apuntaba directamente a mi escritorio. Podía verme, sentado frente a la pantalla, con los ojos clavados en el monitor. Me congelé. Por un momento, pensé que era una broma elaborada, pero entonces noté un detalle que me hizo entrar en pánico: el ángulo de la cámara no coincidía con ninguna de las webcams que tenía en mi casa. Me levanté de un salto, inspeccionando cada rincón de la habitación. Nada. Pero la transmisión seguía activa, y el chat a un lado de la pantalla comenzó a llenarse de mensajes. ¿Qué hará ahora? Creo que sabe que lo estamos viendo. Mira cómo busca desesperadamente. Ja, ja. Cerré la transmisión y apagué la computadora. Mi mente corría a 1000 por hora. No podía ser real. Tenía que ser un montaje. Pero esa noche, mientras trataba de dormir, escuché un ruido suave, como un zumbido eléctrico, proveniente de mi armario. Lo ignoré, demasiado aterrorizado para investigar. Al día siguiente, decidí no volver a la Deep Web. Intenté convencerme de que solo había sido un susto, una coincidencia. Pero entonces empezaron a suceder cosas extrañas. Mis luces parpadeaban sin razón aparente, mi teléfono recibía llamadas de números desconocidos donde nadie hablaba, y mis vecinos comenzaron a actuar de forma extraña, como si me observaran demasiado. Una noche, encontré una nota en mi puerta. Decía: deja de buscar o serás parte del espectáculo. Era imposible. No había hablado con nadie sobre esto. Decidí contactar a David, pero no contestaba mis mensajes ni mis llamadas. Fui a su casa y descubrí que estaba vacía. Los vecinos dijeron que había mudado de repente, dejando todo atrás. Intenté olvidarlo, seguir adelante, pero todo empeoró. Una noche, desperté con un ruido en mi habitación. Al abrir los ojos, vi una figura en la esquina, sosteniendo algo que parecía una cámara. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Llamé a la policía, pero no encontraron nada. Me dijeron que probablemente había sido una pesadilla. Pero yo sabía la verdad. Sabía que alguien me observaba. Y entonces, una noche, recibí un correo electrónico sin remitente. Solo tenía un enlace y un mensaje: ¿estás listo para el siguiente nivel? No hice clic. No tenía que hacerlo. Sabía lo que significaba. Ahora soy yo quien escucha los ruidos en la noche, quien siente los ojos clavados en su nuca, quien vive con el miedo constante de ser el protagonista de un espectáculo que no pedí. Y si estás leyendo esto, ten cuidado. Porque en la Deep Web, las vidas son un espectáculo. Y cualquiera puede ser la próxima estrella. Pensé que mi historia terminaría aquí, pero estaba equivocado. Mi decisión de no hacer clic en el enlace no significó que ellos dejaran de acosarme. Si algo, los espectadores parecieron encontrarlo más entretenido. Cada noche, los ruidos se intensificaban: golpes en las paredes, susurros en los pasillos, sombras que se movían por el rabillo de mi ojo. Era como si mi casa se hubiera convertido en un escenario, con una audiencia invisible que esperaba ansiosa el clímax. Un día, desperté con marcas extrañas en mi brazo. Eran líneas finas y paralelas, como si alguien hubiera escrito sobre mi piel con un bolígrafo invisible. Traté de ignorarlas,
pensando que me había rasguñado mientras dormía, pero al día siguiente las marcas formaban palabras, sonríe para la cámara. Fue el punto de quiebre. Decidí abandonar mi casa y mudarme a otro lugar. Cambié mi número de teléfono, vendí mi computadora y eliminé cualquier rastro de mi vida anterior. Pensé que con eso bastaría para escapar, pero la primera noche en mi nueva casa, recibí una llamada. Cuando contesté, escuché un zumbido eléctrico y luego una voz distorsionada. No puedes esconderte. El espectáculo debe continuar. Colgué de inmediato, pero la televisión se encendió sola. En la pantalla, estaba yo, sentado en el sofá, con una expresión de puro terror. El ángulo de la cámara era desde el techo, y por más que revisé cada rincón, no pude encontrar ningún dispositivo. Esa noche no dormí. Ahora vivo con la certeza de que nunca escaparé. Cada día, encuentro nuevas señales, notas en mi refrigerador, mensajes escritos en el vaho del espejo del baño, ruidos que no tienen explicación. Estoy cansado. Me he resignado a mi destino. Y lo más aterrador es que ya ni siquiera intento apagar la cámara. Sé que están observando, esperando que haga algo interesante. La Deep Web no es solo un rincón oscuro del Internet, es una trampa. Y yo soy su prisionero. Quizá tú seas el siguiente. Hola a todos. Soy el narrador y estoy aquí para ayudarte. No olvides de darle a un like y suscribirte. También puedes dejarme comentarios y el lugar de donde eres. Gracias. Me encanta investigar, descubrir cosas nuevas, pero nunca pensé que mi búsqueda por lo desconocido me llevaría tan lejos. Hace unos años, un amigo me habló de la Deep Web. Al principio, me parecía una especie de mito urbano, como esas historias que circulan sobre lugares oscuros y misteriosos que todo el mundo menciona, pero pocos han visto. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidí investigar por mi cuenta. Conseguir acceso a la Deep Web no fue tan complicado como pensaba. Utilicé un software especializado, el Tor, que te permitía navegar en esta red oculta, lejos de los ojos de Google o cualquier motor de búsqueda convencional. Desde el principio, algo me pareció extraño. Las páginas no se veían como las que estábamos acostumbrados a ver. Eran primitivas, oscuras, con fondos en negro y texto que se deslizaba como si se desvaneciera en la penumbra de la pantalla. Recuerdo que mi primer paso fue buscar algo inocente. Foros, páginas de criptomonedas, sitios que hablaban sobre el anonimato digital. Pero poco a poco fui cayendo más profundo, buscando cosas más extrañas, más desconocidas. Fue entonces cuando encontré un sitio titulado La Puerta del Abismo. No tenía una dirección web convencional. Solo un código largo y misterioso que solo podía ser accedido a través de un enlace que recibí en un foro de la Deep Web. ¿Qué tan peligroso podría ser? ¿Qué tan malo podría ser un simple enlace? Lo abrí. La página era simple, pero intrigante. Solo había un texto que decía, si eres lo suficientemente valiente, puedes seguir adelante. Si no lo eres, cierra ahora y olvida lo que viste. Tenía la sensación de que alguien, en algún lugar, sabía exactamente lo que estaba buscando. Algo dentro de mí me dijo que debería irme, que estaba adentrándome en un lugar del que no debía volver. Pero no lo hice. En lugar de eso, simplemente di clic. Lo que sucedió después fue algo que jamás podré borrar de mi mente. De repente, la pantalla parpadeó y la página cambió. Lo primero que noté fue el sonido. Un leve susurro proveniente de los altavoces de mi computadora. Era suave al principio, pero rápidamente se intensificó. Como si alguien me estuviera hablando muy cerca, pero en un tono bajo y susurrante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me sentía observado. En la pantalla, aparecieron imágenes, desordenadas, confusas, como si fueran recortes de algo peor. Al principio no entendía lo que veía, pero pronto comenzaron a tomar forma. Una habitación sucia, con las paredes cubiertas de moho, una silla de ruedas vacía en el centro, y luego, algo en el fondo, moviéndose lentamente.
No era humano, no era algo que pudiera identificar. Solo podía escuchar el susurro acercándose más. Mi pulso se aceleró. Algo me decía que debía salir de allí, cerrar la ventana y olvidar que Ver había entrado. Pero la curiosidad seguía empujándome hacia adelante. Decidí hacer clic en un enlace que decía Ver más. Al instante, mi pantalla se llenó de imágenes grotescas, personas atrapadas en jaulas, rostros deformados, cuerpos desmembrados. No pude apartar la vista. El susurro se convirtió en voces, voces que murmuraban mi nombre. Era un sonido tan real, tan cercano, que me hizo mirar a mi alrededor, pero no había nadie en la habitación. De repente, la pantalla se puso en negro. En el centro, aparecieron unas palabras. Bienvenido a nuestro juego. La página se recargó y apareció otra imagen. Esta vez, era de una persona, pero no era cualquier persona. La imagen estaba distorsionada, como si estuviera pixelada de una manera que hacía que la persona pareciera estar deformándose, como si la realidad misma estuviera retorciéndose. Y entonces, las palabras debajo de la imagen se escribieron lentamente. ¿Quieres jugar con nosotros? Mi mente empezó a arder. Me sentí atrapado. El miedo se apoderó de mí, pero algo dentro de mí seguía empujándome a seguir explorando. Algo más oscuro que mi miedo, más profundo que cualquier instinto de supervivencia. Y fue entonces cuando mi computadora comenzó a parpadear. De repente, la luz de mi pantalla cambió, como si alguien estuviera controlando el brillo. La imagen de la persona distorsionada comenzó a moverse. Se levantó de su posición en la pantalla y empezó a mirarme fijamente. Yo podía escuchar su respiración. Cada vez más fuerte. Cada vez más cercana. En ese momento, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Un golpe seco. Y otro. Me levanté de un salto, mi mente completamente desbordada por el terror. Nadie más estaba en la casa. Sabía que nadie podía estar ahí. Sin embargo, el sonido era real. Sentí como si alguien estuviera en mi casa, esperando, observando. El golpe cesó. Volví a mirar la pantalla. La distorsión de la persona había desaparecido, pero en su lugar había un mensaje. Te estamos observando. Y entonces, mi teléfono comenzó a sonar. La vibración de mi teléfono me sacó del trance. Miré la pantalla, y aunque no conocía el número, algo dentro de mí me dijo que debía contestar. ¿Cómo podían saber mi número? ¿Cómo sabían que estaba mirando esa página? Decidí no pensar en ello y acepté la llamada. La voz al otro lado fue suave, casi un susurro, como si la persona estuviera al borde de la locura. Te estamos observando, dijo la voz, con una calma espeluznante. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mi garganta se cerró. Intenté hablar, pero las palabras no salían. La voz continuó, implacable. Sabemos lo que estás haciendo. Sabemos lo que buscas. Intenté colgar la llamada, pero no pude. La pantalla de mi teléfono parpadeó y la llamada se cortó por sí sola. Mi corazón palpitaba tan fuerte que pensé que podría escuchar los latidos en mis oídos. Miré alrededor, buscando alguna señal de que alguien estuviera en la habitación conmigo. No había nadie. No podía explicar cómo, pero sentía que la habitación misma estaba cargada con una presencia. Decidí apagar mi computadora y mi teléfono, pero algo en mi interior me instaba a no hacerlo. Sentí que, si lo hacía, las consecuencias serían aún peores. Sabía que esto era una locura. No estaba seguro de si todo lo que experimentaba era real o si mi mente me estaba jugando una broma de mal gusto. Sin embargo, no pude apartar la sensación de que algo mucho más grande y oscuro estaba observándome, esperando que diera el siguiente paso. Al día siguiente, decidí que debía dejar todo eso atrás. Cerré mi computadora, borré todos los rastros de la búsqueda y prometí no volver a adentrarme en la Deep Web. Pensé que todo terminaría ahí. Pero la noche siguiente, algo sucedió. Fue una pesadilla, o al menos eso pensé en ese momento.
Desperté en medio de la noche, la sensación de ansiedad me ahogaba. Miré mi reloj, eran las 3:17 de la madrugada. La casa estaba en silencio absoluto. Me levanté para ir al baño, pero al cruzar la puerta de mi habitación, me detuve en seco. Un suave susurro parecía venir de la computadora. Mi primera reacción fue ignorarlo, pero mis pies me llevaron hacia allí. La pantalla estaba encendida, pero no había ningún programa abierto. Solo un fondo negro y una línea de texto que decía, ya no hay vuelta atrás. Mi estómago se encogió al leerlo. Había apagado mi computadora antes de dormir, ¿cómo podía estar encendida ahora? Me acerqué lentamente a la pantalla, mis dedos temblando mientras movía el mouse. Sin embargo, antes de hacer clic en cualquier cosa, la página cambió. Esta vez, no era como antes. Era más que una página web. Era un portal, un espacio en blanco que parecía no tener fin. Como si estuviera mirando directamente a un abismo. Un sonido comenzó a llenar la habitación, primero suave, como un viento lejano, luego más fuerte, más claro, el mismo susurro que había escuchado la primera vez. Y esa misma voz que había escuchado por teléfono apareció nuevamente, esta vez, directamente desde los altavoces de la computadora. Sabíamos que regresarías, dijo la voz, esta vez más profunda, más grave, como si viniera desde lo más profundo de la tierra. Mi piel se erizó. La pantalla se distorsionó una vez más, y entonces, una serie de imágenes comenzaron a aparecer. Imágenes rápidas y grotescas, tan desfiguradas y horribles que apenas podía procesarlas. Cada imagen más perturbadora que la anterior. Personas atrapadas en lugares oscuros, de ojos inyectados de sangre, figuras deformadas que se retorcían como si estuvieran en agonía. Todo se volvía cada vez más incontrolable. Intenté mover el cursor, intenté apagar la computadora, pero no podía. Estaba completamente congelada. La voz se hizo más fuerte. El susurro se transformó en un grito. El sonido reverberaba en mi cabeza, haciendo que mis pensamientos se distorsionaran. De repente, la computadora empezó a emitir un ruido como un zumbido insoportable. Un zumbido tan fuerte que cubría todo a su alrededor. La pantalla parpadeó, por un segundo, sentí que veía algo, o a alguien, en el fondo de la pantalla. No era una imagen, ni una figura claramente definida, pero algo estaba allí. Algo observándome. Entonces, las palabras aparecieron, escritas con sangre digital. Tú eres el siguiente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero, y el pánico se apoderó de mí. Salí corriendo de la habitación, sin mirar atrás, sin saber si aquello me estaba persiguiendo o si era mi mente la que ya no podía soportarlo. Al llegar al pasillo, me detuve. La casa estaba extrañamente oscura, como si las sombras se hubieran alargado más de lo normal. No podía recordar si había apagado todas las luces antes de dormir, pero no me atrevía a ir a verificar. Mi mente estaba hecha un caos, pero algo me empujó a regresar al cuarto. La computadora seguía allí, la pantalla estaba en negro. Pero no estaba apagada. Sabía que si no la apagaba, las consecuencias serían aún más terribles. Así que me acerqué, respirando pesadamente, y presioné el botón de apagado. Sin embargo, antes de que la pantalla se apagara por completo, algo extraño ocurrió. En lugar de apagarse, la imagen se distorsionó nuevamente, mostrando una figura en la esquina de la pantalla. Era humanoide, pero con un rostro borroso y sin detalles. Sin ojos, sin boca, solo una presencia inexplicable. Y, lo peor de todo, la figura comenzó a sonreír. La pantalla se apagó finalmente, y un silencio aterrador llenó la habitación. No podía respirar. Me senté en el suelo, sintiendo el sudor frío empapando mi cuerpo. Algo en mi interior me decía que no debía haber visto eso. Algo mucho más grande que yo estaba detrás de todo esto. Algo que no iba a dejarme ir tan fácilmente. Un mensaje llegó a mi teléfono, justo en ese momento. No tenía explicación de cómo había llegado allí, ya que no había conectado mi teléfono a la computadora. El mensaje decía solo una palabra. Escóndete.
Intenté bloquear el número, pero no pude. Cada vez que lo bloqueaba, volvía a llegar un mensaje nuevo, y el contenido era siempre el mismo: escóndete. Pensé que ya no podía escapar, que la presencia detrás de todo esto había logrado atraparme. Pero fue solo entonces cuando entendí lo peor. No solo estaba atrapado en la pantalla, en la red, en la Deep Web. La red había comenzado a salir de ella. La Deep Web había tomado vida. Y yo era su siguiente víctima. Hola a todos. Soy el narrador y estoy aquí para ayudarte. No olvides de darle a un like y suscribirte. También puedes dejarme comentarios y el lugar de donde eres. Gracias. Siempre he sido un amante de los videojuegos. La adrenalina, las historias fascinantes, la sensación de escapar a otros mundos, todo eso me gustaba. Pero hay algo que nunca me había atrevido a explorar, algo que me habían advertido muchas veces que no debía tocar: los juegos de la Deep Web. Un amigo, Mateo, me habló de un juego que había encontrado en un foro oscuro. Según él, era como cualquier otro juego de rol en línea, pero mucho más real. Los jugadores recibían mensajes privados de personas que decían tener el control sobre el juego. Pensé que era una broma, algo inventado para impresionar a los demás, pero cuando él me mostró el enlace, no pude evitar sentir una extraña curiosidad. Era una URL sin nombre, solo un largo código. La página en sí estaba vacía, sin nada más que un solo mensaje: ¿estás listo para jugar? Mi corazón se aceleró. ¿Qué tan peligroso podría ser un juego en línea, verdad? Como una tontería más de la Deep Web, sin valor real. Sin embargo, algo me dijo que debía seguir adelante. Hice clic en el enlace. La pantalla parpadeó por un segundo, y entonces la página cambió. La interfaz era rudimentaria, como si estuviera diseñada a propósito para parecer antigua y olvidada. Un simple botón decía: comenzar juego. Decidí presionarlo. Algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Era como si el juego me estuviera llamando, pidiéndome que lo abriera. Lo que sucedió después no lo puedo explicar con facilidad. De repente, me encontré dentro de un escenario, un campo oscuro, como si estuviera en medio de un bosque de noche. Las sombras se movían a mi alrededor, pero no podía ver qué las causaba. Miré mi inventario. No había armas, ni mapas, ni indicaciones de ningún tipo. Solo había un mensaje flotante en la esquina inferior derecha: encuentra el objeto. Pensé que se trataba de una simple misión de exploración, pero a medida que caminaba por el campo, algo comenzó a sentirse raro. Los árboles parecían observarme, y el suelo crujía bajo mis pies. A lo lejos, vi una figura, apenas visible entre las sombras. Intenté acercarme, pero algo en mi interior me decía que no debía. En ese momento, mi pantalla parpadeó nuevamente y el mensaje cambió: no te acerques. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo podía saber que me estaba acercando a esa figura? Miré mis manos, pero no había forma de saber si el juego estaba tomando control de mi cuerpo. De repente, el personaje que controlaba comenzó a moverse solo. Mis dedos no tocaban el teclado, pero mis pasos seguían adelante, acercándose a la figura. No pude detenerlo. La figura se giró lentamente, y pude ver su rostro, una máscara blanca, lisa, sin ojos ni boca. Solo una expresión vacía. Luego, el mensaje apareció en la pantalla: te está buscando. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía detener el juego, no podía hacer nada. La figura comenzó a caminar hacia mí, pero cada paso que daba me sentía más atrapado, como si algo me empujara a avanzar, a acercarme más. La pantalla se distorsionaba con cada movimiento, y en la oscuridad del bosque, escuchaba susurros. Eran palabras incomprensibles, pero sentía que me hablaban directamente a mi mente. De repente, la figura se detuvo y levantó su mano hacia el cielo. Una luz fría brilló desde el fondo del bosque, iluminando su rostro. En ese momento, una ola de pánico me golpeó como un tren. Algo estaba mal.
El juego no era solo un juego. Estaba atrapado dentro de él. La pantalla parpadeó una vez más, y apareció un nuevo mensaje: te lo advertimos. En ese instante, el personaje que yo controlaba se cayó al suelo, como si fuera una marioneta a la que le cortaran los hilos. La pantalla se apagó de repente. Mi corazón latía con fuerza, pero cuando intenté levantarme, la luz de la habitación parpadeó. La computadora se encendió sola, sin que yo tocara nada. La misma página estaba abierta, con el mismo mensaje: te lo advertimos. Pensé que debía apagarla de inmediato, pero algo me detuvo. En la esquina inferior derecha, había algo nuevo: unirte a ellos. No entendía qué significaba eso, pero al instante, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo: no sigas con el juego. Ellos saben cuando te detienes. Mi mente empezó a correr. ¿Qué sabía él de esto? ¿Cómo podía saber lo que estaba pasando? Lo ignoré, pensando que era solo una coincidencia, pero en ese preciso momento, el teléfono empezó a sonar sin cesar. Cada vez que lo apagaba, volvía a sonar. Mi cabeza giraba con el sonido. Desesperado, miré la pantalla de mi computadora. Las palabras cambiaron una vez más: ya es demasiado tarde. Entonces, la figura de la máscara blanca apareció nuevamente en la pantalla. Esta vez, estaba mirando directamente hacia mí. En sus ojos vacíos pude ver mi reflejo, pero algo era extraño. Mi reflejo no estaba en mi silla, sino parado frente a mí. Mi cuerpo había desaparecido. Hola a todos. Soy el narrador y estoy aquí para ayudarte. No olvides de darle a un like y suscribirte. También puedes dejarme comentarios, y el lugar de donde eres. Gracias. Todo comenzó una noche oscura y lluviosa, cuando no había nada que hacer más que navegar por la red. Había escuchado muchas veces sobre la Deep Web, esa parte oculta de Internet donde se dice que todo lo prohibido y perturbador se encuentra al alcance de unos pocos. Las historias de terror sobre la Deep Web eran conocidas, pero siempre me parecieron un mito, hasta que un día, por curiosidad, decidí adentrarme en ese abismo digital. Había algo en mí que deseaba conocer lo prohibido. Ver qué se ocultaba en las sombras. No creía que me fuera a encontrar con algo real, solo una parte más del ciberespacio llena de leyendas y rumores sin fundamento. Pero a medida que me sumergía más y más en esos oscuros foros, mi mente comenzó a preguntarse si realmente podría encontrar algo genuinamente aterrador. Una tarde, mientras navegaba entre páginas oscuras, encontré un enlace que llamó mi atención. Estaba titulado de una forma tan intrigante que no pude resistirme. Decía: la última oportunidad para jugar el juego. No estaba seguro de qué tipo de juego era, pero tenía una extraña sensación de que algo no estaba bien. Mi instinto me decía que no lo hiciera, pero mi curiosidad pudo más. Hice clic en el enlace, y como si hubiera cruzado una puerta a otro mundo, la pantalla de mi computadora se apagó de repente. Solo unos segundos después, comenzó a parpadear un mensaje. La página era simple, pero el fondo negro y el texto en rojo me dieron un escalofrío. Bienvenido. Estás a punto de jugar el juego del abismo. Juega y lo sabrás todo. Mi pulso aumentó. Al principio, pensé en cerrar la página y olvidarlo, pero algo me empujaba a continuar. Hice clic en el botón que decía: comenzar juego. De repente, la pantalla se llenó con una extraña imagen, un rostro humano, pero distorsionado, como si hubiera sido maltratado por el paso del tiempo, con ojos desorbitados y una sonrisa grotesca. Lo peor de todo era que no era estático, su rostro parecía moverse, retorcerse, como si estuviera vivo. La figura comenzó a reír de una manera baja y macabra. No podía quitar los ojos de la pantalla, como si de alguna forma estuviera hipnotizado. La risa se intensificó, llena de desesperación, hasta que el sonido comenzó a ser tan insoportable que me hizo llevar las manos a mis oídos. Y entonces, en un susurro, las palabras aparecieron en la pantalla: ¿te atreves a jugar con nosotros? El horror se apoderó de mí, pero antes de que pudiera moverme, la pantalla cambió nuevamente.
Ahora era un escenario. Un paisaje desolado, oscuro, con cielos grises y nublados. No había sonidos más allá de un leve eco lejano, como si estuviera atrapado en un vacío. No había explicaciones ni instrucciones sobre qué hacer. Solo un mensaje flotaba en la pantalla: encuentra la salida antes de que te encuentren. Comencé a caminar dentro del juego, aunque no sabía realmente qué esperar. A medida que avanzaba, sentía una extraña presión, como si algo me estuviera observando. Al principio pensé que solo era parte del juego, pero esa sensación se intensificó cada vez más. Miré alrededor, y entre las sombras, pude ver figuras moverse rápidamente, deslizándose entre los árboles, como si estuvieran al acecho. De repente, la pantalla se congeló y el mensaje cambió: estás siendo observado. Me paralicé al instante. ¿Cómo podía saber el juego que yo estaba sintiendo eso? Miré la ventana de la computadora, pero no había nada extraño. Aún así, la sensación de que algo o alguien me observaba se hizo más fuerte. Seguí adelante, a pesar del miedo. La oscuridad del entorno parecía engullirme, y cuando miré nuevamente la pantalla, vi algo que hizo que mi sangre se helara. Una figura, parecida a la que había visto en la imagen inicial, estaba parada justo frente a mí. Su rostro era una mueca deformada, un rostro que parecía no pertenecer a ningún ser humano. Sus ojos, completamente negros, reflejaban una desesperación que no entendía. No eres bienvenido aquí, decía el mensaje que apareció justo después. Mi mente comenzó a nublarse. La sensación de pavor crecía. De repente, la figura empezó a moverse, avanzando hacia mí. Intenté salir del juego, pero la pantalla no respondía. La figura estaba tan cerca ahora que casi podía sentir su presencia, como si saliera de la pantalla y estuviera de pie junto a mí. La figura alzó las manos, y con un grito espantoso, comenzó a emitir un sonido que era más que un simple ruido, era una especie de zumbido, como si estuviera manipulando la misma realidad que yo conocía. Mis dedos se movieron frenéticamente sobre el teclado, pero nada funcionaba. No podía escapar. La figura comenzó a reír, una risa que no venía de la pantalla, sino de mi alrededor. Me giré rápidamente, pero no había nadie en la habitación. Solo el sonido de la risa y la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Un dolor agudo en mi pecho me hizo caer al suelo. La risa se hizo más fuerte, más cercana. No era el juego. Era real. De repente, una voz fría y profunda susurró a mi oído: te hemos encontrado. La pantalla se apagó, pero algo cambió en la habitación. El aire se volvió denso, pesado, y las sombras comenzaron a alargarse de forma extraña. Podía sentir una presencia, algo detrás de mí. Me giré lentamente y vi una figura en la esquina de la habitación. Era la misma cara distorsionada que había visto en el juego, pero esta vez, no estaba en la pantalla. Estaba aquí, en el mundo real, mirando fijamente hacia mí con esos ojos negros, vacíos de vida. Quise gritar, pero no podía. La figura se acercó lentamente, su risa resonando en cada rincón de la habitación. Mientras se acercaba, pude ver más detalles de su rostro: no tenía piel en algunos lugares, y las cicatrices parecían marcar su rostro como si hubiera sido moldeado a mano por una fuerza inhumana. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado en mi cara. La última cosa que vi antes de perder la conciencia fue el mensaje en mi pantalla, que volvió a encenderse por sí sola. El juego no termina nunca. Mi cuerpo se tensó, como si estuviera congelado en el lugar. La figura, con su rostro macabro y desfigurado, se acercaba lentamente, su risa profunda y resquebrajada resonaba como una pesadilla que nunca terminaba. No sabía si estaba soñando, si había caído en una trampa digital que mi mente no podía procesar, o si realmente había invocado algo que estaba más allá de cualquier explicación lógica. La figura estuvo a solo unos centímetros de mí. Cada vez que su sonrisa se ampliaba, el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si las paredes se estuvieran cerrando, como si el espacio mismo estuviera colapsando sobre mi ser. Intenté gritar, pero mi garganta estaba completamente seca, incapaz de emitir ningún sonido. El miedo me consumía. Y entonces,
La figura levantó su mano hacia mi rostro. No pude moverme, ni siquiera apartarme. La mano, negra y reseca, rozó mi mejilla. La sensación fue helada, pero algo más penetrante me atravesó, algo que no podía describir, como si una fuerza oscura me atravesara y me arrancara algo de mi interior. No era solo un contacto físico, sentí como si mi alma estuviera siendo tocada, como si algo intentara sacarme de mi cuerpo. La pantalla de la computadora brilló con una luz cegadora, tan fuerte que me hizo entrecerrar los ojos. «Estás aquí. Eres nuestro». La voz de la figura se mezclaba con un sonido digital distorsionado, como si el juego mismo estuviera tomando control de la realidad. De repente, la figura desapareció. Mi respiración se agitó. Miré alrededor, buscando alguna señal de que todo esto no fuera más que una alucinación, pero la atmósfera estaba opresiva, como si el aire estuviera colapsando a mi alrededor. El sonido de la risa no se detenía, y el único lugar en el que podía ver una luz era la pantalla de la computadora. Desesperado, me levanté del suelo, sintiendo las piernas temblorosas. Corrí hacia la puerta, tratando de huir, pero cuando intenté abrirla, algo invisible me detuvo. La puerta no cedió. Podía sentir una presión en mi pecho, como si alguien me estuviera empujando hacia atrás, obligándome a mirar nuevamente la pantalla. No sabía qué hacer, pero algo me decía que no debía mirar hacia atrás. Pero no pude resistir la tentación. Cuando volví a la computadora, lo vi, un mensaje nuevo. Un mensaje escrito con una tinta roja que parecía brillar. Decía, no hay salida. La pantalla se distorsionó una vez más, y esta vez, lo que vi no era el rostro de la figura ni un paisaje macabro. Vi mi propia cara, reflejada allí, pero distorsionada, igual que el rostro que había visto en el juego. Mis ojos se volvieron oscuros, mis labios se retorcían en una sonrisa grotesca. Estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. El reflejo en la pantalla no era solo un reflejo, era yo. Pero no era yo. Mi cuerpo comenzó a temblar violentamente. El dolor en mi pecho aumentaba, como si algo estuviera apretando mis pulmones. La risa resonaba más fuerte, envolviendo todo a su alrededor. Estás atrapado. Ya eres uno de nosotros. Intenté desconectar la computadora, apagarla, hacer cualquier cosa para detener este horror, pero no pude. La figura apareció nuevamente en la pantalla, mirando directamente hacia mí, sonriendo. Esta vez no era solo un juego. La figura no solo estaba en la pantalla, sino que sentía su presencia detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. La figura estaba en el aire, en el mismo espacio que yo. El juego nunca termina, susurró una voz, y cuando miré hacia la pantalla, mis propios ojos brillaron con una luz antinatural. Sentí una presión abrumadora, como si mi mente estuviera desmoronándose. Sabía que ya no estaba solo en mi propio cuerpo. Fue en ese momento cuando entendí la verdad. El juego de la Deep Web no era solo un programa, ni una simple página. Era algo mucho más siniestro. Un ente digital, un portal a algo más oscuro, que se alimentaba de quienes caían en su trampa. Había abierto una puerta, y no podía cerrarla. No había manera de escapar. La última cosa que vi antes de perder la conciencia fue el mensaje final en la pantalla. Las palabras brillaban, casi como si estuvieran escritas con fuego. Era la misma risa que había escuchado antes, pero esta vez, parecía llenar todo el espacio, invadiendo mi mente, aplastando mi voluntad. Nos vemos pronto. La pantalla parpadeó una última vez, y en el reflejo, vi la figura de la máscara blanca acercándose, tan cerca que su aliento helado me acarició la cara. Entonces, todo se apagó. Al día siguiente, la computadora estaba apagada. Mi habitación estaba en silencio, y todo parecía normal. Pero al mirar mi teléfono, vi que tenía un mensaje. No de un amigo, ni de algún conocido. Era un mensaje anónimo, con un número desconocido. Te hemos estado observando. El juego comienza de nuevo. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Había escapado? ¿O había caído en una trampa aún peor?
Y en el fondo de mi mente, escuché la misma risa, esa carcajada que provenía del abismo.